El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de julio de 2024. A cargo de la presentación estará Marcos Cáceres, analista de comercio exterior del Departamento de Estadística del Sector Externo. La presentación está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos desarrollando el tópico de las exportaciones totales, luego analizaremos las importaciones totales para luego continuar con el resultado del saldo de comercio exterior y finalizar con un breve resumen. Al mes de julio de este año, las exportaciones totales se incrementaron en 2,8% con respecto al acumulado a julio del año anterior y alcanzaron un valor de 10.105,1 millones de dólares. Así, en pantalla vemos que las exportaciones registradas aumentaron en un 2,1% y alcanzaron los 7.032,3 millones de dólares. Este valor representó el 69,6% de las exportaciones totales. Por su parte, se registraron reexportaciones por valor de 2.380,2 millones de dólares, siendo este valor superior en 0,7% a lo registrado a julio del 2023. Y por último tenemos a las otras exportaciones, que aumentaron en 19,4%, alcanzando un valor de 692,7 millones de dólares. En términos interanuales, en julio, las exportaciones totales se incrementaron en 8,4%. Así también en términos interanuales, las exportaciones registradas y otras exportaciones mostraron las mayores incidencias en el incremento de las exportaciones totales, con 4,9 y 2,6 puntos porcentuales respectivamente. Las reexportaciones presentaron una contribución positiva de 0,9 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, el valor de las exportaciones registradas presentó un incremento del 2,1% a julio de este año. En cuanto a los niveles de procesamiento, los productos primarios crecieron 5,7%, alcanzando un valor de 2.906,1 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas agropecuarias e industriales, las mismas presentaron incrementos del 1,4 y 9,8% respectivamente, alcanzando valores de 2.406 y 951,7 millones de dólares, respectivamente. Finalmente, los envíos de combustibles y energía se redujeron en 14,9% en valores. Analizar el comportamiento de las exportaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, observó que los productos primarios al mes de julio del 2024 ascendieron a 2.906,1 millones de dólares, un 5,7% superior con respecto al igual periodo del año anterior, con una incidencia positiva de 2,3 puntos porcentuales. Los productos de mayor incidencia fueron los granos de sojas y el trigo. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario registraron un incremento del 1,4% con respecto al valor registrado a julio de 2023, alcanzando 2.406 millones y con una incidencia de 0,5 puntos porcentuales en el total de las exportaciones registradas. Este comportamiento se explicó principalmente por los mayores envíos de arroz parbolizado y carne bovina. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de 951,7 millones de dólares, con un incremento del 9,8% con respecto a los niveles registrados al mes de julio de 2023 y con una incidencia de 1,2 puntos porcentuales en el total de exportaciones registradas. Este aumento respondió esencialmente a los mayores envíos de hilos y cables para autopartes, aluminio, insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por su parte, las exportaciones de combustibles y energía registraron una caída de 14,9%, alcanzando un valor de 768,3 millones de dólares. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a julio de este año aproximadamente 10.627.000 toneladas, más de 2.258.000 toneladas que lo registrado durante el periodo comprendido de enero a julio del año pasado, lo que representó un incremento del 27%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos y harina de soja. Por su parte, las ventas de electricidad en volúmenes se redujeron en 47,9%. En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos alcanzaron 936,3 millones de dólares, lo que significó un incremento del 5%.
Los volúmenes aumentaron aproximadamente 4,5%. El principal destino fue Chile, con exportaciones por valor de 385,5 millones de dólares, participando en 41,2% respecto al total de ventas externas de este producto. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 25,2% en los valores exportados a este destino. Finalmente, Brasil se ubica como el tercer destino de importancia, con disminuciones en los valores de en torno al 2,9%. Cabe destacar que a partir de este mes, Estados Unidos se posicionó en el top 5 de destinos de las exportaciones de carne bovina a julio de 2024. Como se puede apreciar en pantalla, el aumento de los precios medios de la carne bovina fue del 0,5% y los destinos que mejor pagaron fueron Brasil, Chile e Israel, aunque este último a un menor precio que lo pagado el año anterior. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose ventas por 17,7 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes, tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, con el 92,3% de los envíos, seguidos por Uruguay y Georgia. Los precios medios de la carne porcina se incrementaron en 14,5% con respecto a lo recibido al mes de julio del 2023, y el país que mejor pagó fue Taiwán. Los envíos de carne aviar, por su parte, presentaron disminuciones en valores y en volúmenes. Así, los valores exportados totalizaron 7,8 millones de dólares, 6,1% inferior a lo registrado a julio del 2023. Entre los principales destinos tenemos a Irak, Albania y Vietnam. En cuanto a los precios medios de la carne aviar, estos se incrementaron en un 17,8%, siendo Cuba, Kosovo e Islas Maldivas los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas aumentaron 5,1% a julio del 2024, alcanzando envíos por valor de 625,2 millones de dólares. Brasil se constituyó como el principal destino, con el 61,9% de los envíos bajo este régimen, seguido por Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Entre los principales productos exportados bajo el régimen de maquila y presentan incrementos, tenemos a los productos tradicionales como los hilos y cables, botellas, frascos y artículos similares de plástico, alfombras y textiles. Además, los nuevos productos como el alcohol etílico desnaturalizado, las chapas estampadas, los envases de aluminio y el biodiesel también presentaron incrementos, lo cual refleja la diversificación de la producción y envíos bajo este régimen. No obstante, registraron disminuciones respecto a lo registrado el año anterior en las tapas roscadas de metal común y el alcohol etílico sin desnaturalizar. Al séptimo mes del 2024, Argentina fue el principal destino de las exportaciones registradas, con un 37,9% de participación en el total exportado registrado, alcanzando los 2.666,2 millones de dólares. Este monto representó una reducción del 3,9% con respecto al mismo periodo del año 2023, en línea con las reducciones en los principales productos exportados a este país, destacándose los granos de soja, la energía eléctrica y los hilos y cables. Brasil ocupa el segundo lugar con una participación del 29,2% de las exportaciones registradas a julio del 2024 por un valor de 2.054,1 millones de dólares, registrando un incremento del 22,8% respecto al mismo periodo del año anterior. De los principales productos exportados a este país se destacan la energía eléctrica, los granos de soja y el arroz. Chile ocupa el tercer lugar en importancia, con un 7,5% de participación en las exportaciones registradas en el referido periodo, con un valor que ascendió a 526 millones de dólares, mostrando una reducción de 13,8% al compararlas con la cifra de julio de 2023. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, la harina de soja y el arroz. Las cotizaciones internacionales de los commodities agrícolas en julio de 2024 mostraron una trayectoria descendente
Con respecto al mes anterior, en la Bolsa de Rosario, el precio de la soja en promedio verificó una reducción de 3,8% en comparación al mes anterior, y al compararlo con julio del año anterior, la reducción fue del 23,2%. En la Bolsa de Chicago, el precio de la soja verificó una reducción de 4,8% en comparación a junio del 2024 y de 26% con respecto al mismo mes del año anterior. El descenso de los precios nacionales de la soja puede atribuirse en términos de oferta principalmente al elevado nivel de existencia, mientras que la débil demanda de China ejerció mayor presión a la baja sobre los precios. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en julio de 2024 un aumento de 1,1% en comparación al precio promedio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales el incremento alcanzó 4,6%. La activación del petróleo se mantuvo estable a lo largo del mes de julio y exhibió una menor volatilidad en comparación a la registrada en el mes anterior. El comportamiento mensual durante julio se explica principalmente por la disminución de inventario en Estados Unidos, además por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente que han intensificado las preocupaciones en el suministro. Sin embargo, la débil demanda en China ejerció presiones a la baja. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A julio del 2024, las importaciones totales alcanzaron los 9.516 millones de dólares, presentando un incremento del 10,5% con respecto a los valores a julio del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con aproximadamente el 96,8% del total, registrando un valor de 9.211,4 millones de dólares, superior en 11,6% a lo registrado a julio del 2023. Las otras importaciones, por su parte, alcanzaron los 304,6 millones de dólares. En términos interanuales, en julio, las importaciones totales aumentaron 12,9%, alcanzando los 1.512,7 millones de dólares. Las importaciones registradas también se incrementaron a una tasa similar, totalizando los 1.483,4 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se puede apreciar incrementos en los valores importados de los productos primarios, manufacturas agropecuarias, industriales y combustibles y lúbricos, explicando así el incremento de 11,6% en las importaciones registradas mencionado previamente. Al analizar el comportamiento de las importaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, se observó que los productos primarios al mes de julio del 2024 ascendieron a 148,2 millones de dólares, representando un incremento del 14,2% respecto al igual periodo del año anterior. Con una incidencia positiva de 0,2 puntos porcentuales, los productos de mayor incidencia positiva fueron el tabaco sin elaborar y el resto de las hortalizas y legumbres sin elaborar. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un incremento del 11,4% con respecto al valor registrado a julio del 2023, alcanzando 605,9 millones de dólares, y con una incidencia positiva de 0,8 puntos porcentuales en las importaciones registradas. Este comportamiento fue explicado principalmente por las mayores importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, resto de azúcar y artículos de confitería, entre otros. Las importaciones de manufactura de origen industrial alcanzaron un valor de 7.178,5 millones de dólares, con un aumento de 10,2% con respecto a los niveles registrados en el mismo periodo del 2023, y con una incidencia positiva de 8,1 puntos porcentuales en las importaciones registradas. Este incremento respondió principalmente a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos y resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos, entre otros. Las importaciones de combustibles y lubricantes aumentaron 19,9%, alcanzando un valor de 1.278,8 millones de dólares, con una incidencia positiva en las importaciones de 2,6 puntos porcentuales. Este incremento se explica principalmente por las mayores compras de nafta, que se incrementaron en 62% con respecto al registrado a julio del año 2023. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos que las importaciones de nafta se incrementaron en valores en un 72%, en tanto que en toneladas su incremento fue del 77,2%.
En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron 3,1%. Por su parte, el gasoil presentó un incremento en valores y en volúmenes del 6,6 y 19,5% respectivamente. Con esto, se obtiene una disminución del 10,8% de sus precios implícitos. En pantalla se puede observar que los volúmenes importados, tanto de nafta como de gasoil, fueron superiores a los niveles observados en años anteriores. En cuanto a la cotización internacional del diésel y la gasolina, estos presentaron una tendencia al alza el último mes. Las líneas gris y azul. Por otro lado, los precios unitarios de nuestra importación han mostrado una trayectoria baja en el margen, líneas naranja y verde. Como si ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 11,6%, lo cual se explica más por las mayores compras realizadas para uso interno que por aquellas bajo régimen de turismo. De esta manera, en cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de 7.389,4 millones de dólares, representando un incremento del 14,8% con respecto al registrado a julio del 2023. En el gráfico se aprecia que este aumento se debió principalmente a las mayores importaciones de bienes de consumo, intermedios y de capital. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo registraron un marginal incremento del 0,04% con respecto a lo acumulado a julio del año pasado, alcanzando los 1.222 millones de dólares. De las importaciones registradas al mes de julio de 2024, las realizadas bajo el régimen de turismo tuvieron una participación del 19,8%, en tanto que las de uso interno registraron una participación del 80,2%. Comparando las importaciones por tipo de uso, los bienes de capital para reexportación, que sería régimen de turismo, disminuyeron en 8%, mientras que los bienes de capital para uso interno aumentaron 20,1%. Bajo el régimen de turismo, los bienes de consumo aumentaron 31,8%, mientras que los bienes intermedios aumentaron 43,4%. Por otro lado, la importación para uso interno presentó un incremento del 16,2% en bienes intermedios y 8,3% en bienes de consumo. A julio del 2024, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 32,9% de participación equivalente a 3.034,4 millones de dólares, presentando un aumento del 9,8% con respecto a lo acumulado a julio del 2023. Los principales productos importados desde este país fueron los teléfonos móviles, máquinas portátiles para procesar datos y neumáticos nuevos. En segundo orden de importancia aparece Brasil, con una participación del 24%, alcanzando las exportaciones de ese país un monto de 2.213,5 millones de dólares. Esto representó un aumento del 10,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos importados de este origen fueron los abonos minerales, cerveza de Malta y los tractores. Estados Unidos, por su parte, ocupa el tercer lugar, con 7,4% de participación en el total importado. El valor importado ascendió a 677,6 millones de dólares y registró un incremento del 1,5% al compararla con el mismo periodo del año pasado. Entre los principales productos se destacaron el gasoil, los abonos minerales y los automóviles. En cuanto al saldo de comercio exterior, el mismo en julio cerró con un superávit de 23,5 millones de dólares. En tanto que en términos acumulados, este saldo representa un superávit de 589,1 millones de dólares, siendo este valor inferior en 333,9 millones de dólares al superávit registrado a julio del año anterior. Y ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se han incrementado en 2,8% a julio de 2024. Entre sus componentes, las exportaciones registradas presentaron un aumento del 2,1%, las exportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 0,7 y 19,4% respectivamente a julio de 2024. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de grano de soja, arroz parbolizado y carne bovina,
verificaron una variación positiva de 8,4, 18,6 y 4,6% respectivamente. Por otra parte, los principales productos que presentaron una reducción en los envíos fueron la energía eléctrica, el maíz y la harina de soja. Los envíos de maquila se incrementaron en 5,1%. En cuanto a las importaciones, vimos que las importaciones totales se incrementaron 10,5% a julio de 2024. Las exportaciones para uso interno registraron un incremento del 14,8%, mientras aquellas bajo el régimen de turismo registraron un incremento del 0,04% a julio de este año. Dentro de las importaciones para uso interno, se destaca el aumento de los bienes intermedios, 16,2%, dentro de los cuales se encuentra el aumento de la nafta, 62%, y de las sustancias químicas en un orden de 16,2%. En tanto que los bienes de capital incrementaron 20,1%, impulsado por las mayores compras de otras maquinarias, motores y aparatos, repuestos y accesorios, y otros vehículos de transporte y sus accesorios. Finalmente, el comercio exterior registró un saldo superavitario de aproximadamente 589,1 millones de dólares.